Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les habla su hermano José Vargas en este día domingo para traer un tema que el Señor me ha dado para este día. Y sé que va a ser un tema tremendo y poderoso, porque tiene que ver mucho con las cosas que están sucediendo hoy en la iglesia. Y por medio de este tema, estoy bien seguro que Dios les va a hablar a muchos. Y nuevamente le doy gracias a los amigos que siempre están mirando. También le doy gracias a Dios por tantos hermanos que siempre entran a mirar las prédicas de Jesucristo Vive Tiempos Finales para nutrirse de la palabra que se habla en este lugar. Le doy gracias a Dios porque hablamos palabra de Dios, hablamos temas que tienen que ver con la palabra, hablamos temas que van con la palabra para que sean de exhortación, sean de mucha ayuda a muchos amigos que siempre escuchan y a muchos hermanos que siempre escuchan. Y el tema de este día es apatía espiritual. Este tema lo estuve mencionando la semana pasada, que se iba a hablar en este día, para que muchos amigos y muchos hermanos pues vieran y escucharan este tema de parte del hermano José Vargas, porque yo sé que va a ser de tremenda bendición. Hoy en día tenemos en muchas iglesias que hay, perdón, hay se llevan temas prácticamente antes de empezar los servicios en el discipulado, para que muchos pues escuchen ciertas temas que se hablan antes del discipulado. Pero hay algo que no se está hablando mucho en muchas iglesias cuando se hace el discipulado. Y yo creo que este tema que yo traigo en este día es para aquellos hermanos que Dios les ha permitido que puedan llevar el discipulado, que puedan llevar siempre un tema, una palabra en el discipulado. Y esto va a ser de tremenda bendición a todos esos hermanos que están escuchando y que están mirando. Apunte los versículos bíblicos que se van a dar y ponga mucho asunto a lo que se va a hablar en este día por la palabra de Dios. Y yo sé que Dios les va a hablar a muchos. En el nombre poderoso de Jesús, voy a orar al Señor antes de empezar con con este tema, con esta palabra para este día de hoy, para que Dios abra el corazón, abra los ojos y abra el entendimiento de tantos, para que reciban la palabra y reciban de parte de Dios enseñanza, porque hoy en día todos necesitamos enseñanza de parte de Dios. También hay algo que tengo que decir, es que muchos, lamentablemente, las iglesias se llenan, llevan la Biblia, pero no la abren, no la leen. Otros van sin Biblia, solamente van a escuchar. Y la palabra de Dios dice que seamos oidores, pero también tenemos que ser hacedores. No solamente oidores, pero ser hacedores de la palabra del Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias, Señor, por el tema que tú me has dado para esta mañana, Señor. O mejor digo, para esta tarde, Señor. Este tema que va a ser de tremenda bendición a muchos. Y yo sé que mientras esté hablando esta palabra, este tema que tú me has dado para este día, el entendimiento de muchos se va a abrir. Se va a abrir de una manera para recibir y entender la palabra. Padre, en el nombre de Jesús,
te doy gracias, Señor. Y que seas tú hablando, Señor, no solo yo hablando tu palabra, que seas tú por medio de la palabra, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y en este día, el tema que el Señor me ha dado para este día es apatía espiritual. Lo voy a repetir nuevamente. Apatía espiritual. A todos aquellos hermanos que están escuchando, y nuevamente, como dije ahorita, que Dios les ha permitido que siempre en el discipulado den una palabra, pero que escuchen esta palabra que se va a hablar hoy aquí y les sea de enseñanza para que puedan hablarla a otros en el nombre poderoso de Jesús. Apatía espiritual. La apatía espiritual es un arma, y escuche esto, es un arma que en este tiempo Satanás está usando a su favor. No se olvide de esto, la apatía es un arma que Satanás está usando en este tiempo a su favor. ¿Y por qué digo a su favor? Mire lo que voy a decir ahora. Para tener a los hijos de Dios distraídos y entretenidos en tantas cosas que en este mundo hay y que este mundo ofrece. Eso es un trabajo de los que hace Satanás para mantener a los hijos de Dios ocupados en otras cosas, distraídos. Y que no pongan asunto a las cosas de Dios. Los mantiene distraídos. Y los engaña con las cosas que el mundo ofrece. Algo que tenemos que entender también es esto. Y escuche, la frialdad o indiferencia a todo lo de Dios y a las cosas que tienen que ver con lo espiritual. La indiferencia a todo lo de Dios y a las cosas que tienen que ver con lo espiritual. Todo lo que es de Dios, todo lo que viene de Dios. Una de las tácticas que usa Satanás en este tiempo es mantener al Hijo de Dios distraído, ocupado y alejado de las cosas de Dios. E incluso una de las cosas que está usando el diablo, Satanás, en este tiempo, es mantener a los hijos de Dios distraídos. ¿Cómo? Los tiene distraídos en las propias casas, pegados nada más que al televisor, viendo televisión todo el día. Los tiene distraídos viendo novelas, los tiene distraídos en los moles, los tiene distraídos en muchas otras cosas. Distraídos con todo lo que tiene que ver con Dios, en las cosas que son espirituales. Por eso hoy en día estamos viendo que hay más carnales que espirituales. ¿Y por qué yo digo hay más carnales que espirituales? Una de las cosas que Satanás quiere es mantener a los hijos de Dios más en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, que en las cosas espirituales que vienen de parte de Dios. La falta de interés, la desatención, falta de sentimiento, sin emoción, indiferente.
impasible, frío. Así es que están muchos hijos de Dios en este tiempo. ¿Y quién los quiere tener así? Satanás. Pero hay algo lamentablemente que está sucediendo hoy en muchas iglesias. Y una de ellas es que no se menciona a Satanás. Deja a Satanás. Yo solamente menciono a Cristo. No se mencionan que los que le sirven a Satanás, que son los demonios, los que se ocupan de mantener a la gente de esta manera para que no les resplandezca, como dice la Biblia, la luz de Cristo. Y mientras esto está sucediendo, Satanás va ganando ventaja. Y lo voy a leer nuevamente para que vean las cosas que Satanás está haciendo con los hijos de Dios. La falta de interés en las cosas de Dios, en todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, en todo lo que tiene que ver con cosas para buscar a Dios. La desatención, ya no ponen asunto a nada de lo que tenga que ver con Dios. Están distraídos. Satanás los tiene de esa manera, distraídos. Falta de sentimiento. Hoy en día podemos ver, lamentablemente hay que decirlo, la falta de sentimiento que hay en muchos lugares. Ya no hay ese interés. Ya no hay esa necesidad de hablarle a las almas, de hablarle a aquellos que andan lejos, porque ya no hay ese sentimiento que se debe sentir respecto a los que están perdidos, como estuvo uno una vez. Pero lamentablemente eso es lo que está sucediendo en este tiempo. La falta de sentimiento, sin emoción. Eso es otra cosa, sin emoción. Ya se va a la iglesia y lamentablemente ya no hay esa emoción. Voy a usar la palabra emoción, pero que ya no hay esa hambre por las cosas de Dios. No hay esa hambre. No hay esa necesidad. Y eso es una de las cosas que Satanás está usando en este tiempo. La falta de sentimiento, sin emoción, indiferente, indiferencia a todo lo que viene de Dios. Fríos a todo lo que es de Dios. La Biblia dice, mientras estoy leyendo esto, el Señor me trae esto a la mente. La Biblia dice, por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Porque no podemos estar en el medio, frío o caliente, sirviendo en la iglesia, odiando a la iglesia y el resto en el mundo. Por eso Satanás mantiene a los hijos de Dios de esa manera, indiferentes a todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales, con las cosas que vienen de Dios. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque a los tibios Dios los echa fuera. Dios los vomita. O estamos en la iglesia o estamos fuera. O servimos a Dios o le sirven al diablo.
En esto Dios es claro. En esto la palabra es clara. Y estas son causas que pueden afectar en algún momento al Hijo de Dios. Escuche esto. Estas son causas que en algún momento van a afectar al Hijo de Dios. Por eso la palabra dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Pero ¿cuántos hoy en día Satanás los tiene distraídos, los tiene entretenidos, haciendo tantas cosas para el mundo? Y así es como los quiere tener Satanás. Y esas son causas que pueden afectar en algún momento al Hijo de Dios. La apatía o el desinterés pueden reemplazar, escucha ahora, el fervor que una vez se sintió por las cosas de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto que yo estoy leyendo aquí ahora? La apatía puede reemplazar lo que sentíamos al principio cuando estuvimos o venimos, mejor digo, a los caminos del Señor. Que había ese fervor, que había esas ganas, que había el buscar a Dios cada día más, el orar cada día más. Pero hoy en día solamente se va a la iglesia y el resto, el día domingo nada más, y el resto se pierde toda la semana haciendo cosas que el diablo quiere para mantenernos distraídos y mantenernos ocupados. La apatía o el desinterés pueden reemplazar el fervor que una vez se sintió por las cosas de Dios. Es necesario superar esa apatía para continuar nuestra relación con Dios. Pero ¿cómo vamos a superar esa apatía para seguir buscando más a Dios? ¿Cómo? Cuando venimos a los caminos del Señor, era algo diferente. Hoy en día las cosas son de otra manera. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo del diablo. El Señor lo reprenda. Mantener a los hijos de Dios distraídos. Por eso es necesario superar esa apatía para continuar nuestra relación con Dios. Y la única manera es con la ayuda del Señor. La única manera es con la ayuda del Señor. Pero si no buscamos la ayuda del Señor, para que Dios nos ayude a luchar con todo eso que Satanás está trayendo para mantenernos distraídos, no estamos haciendo nada. Tenemos que buscar a Dios, el único que nos puede ayudar. Mi alma alaba a Dios, es el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Y la única manera es con la ayuda del Señor. La incapacidad de afrontar la indiferencia y la apatía a la larga robará el destino que Dios tiene para con esa persona. Si nosotros no buscamos al Señor, nada más que nos conformamos con ir el día domingo a la iglesia,
pero no buscamos la ayuda del Señor Jesucristo para que nos ayude a luchar con esa apatía, con eso que nos está quitando el tiempo, con eso que nos está haciendo mirar hacia otro lado, con eso que Satanás está usando día por día para mantener a los hijos de Dios ocupados, distraídos y enfocados en otras cosas. Y la única manera es por medio del Señor Jesucristo. Pero tenemos que buscar, reconocer delante del Señor que la apatía nos está haciendo daño. La apatía nos está haciendo daño. Por eso tenemos que buscar al Señor, buscarlo de otra manera. ¿Cómo? En la palabra de Dios, en oración. Pero hay algo lamentablemente que hoy en día el Hijo de Dios no está orando. Gloria a Dios por lo que lo hacen. Hoy en día el Hijo de Dios está distraído. Satanás lo tiene de esa manera. No busca, no ora, no clama. Y eso es lo que quiere Satanás. Mantener al Hijo de Dios distraído. Por eso la apatía espiritual es un peligro, es un problema. Y el único que nos puede ayudar con ese problema se llama Jesús. Pero para que Jesús nos ayude con ese problema, nosotros tenemos que reconocer que estamos apáticos, que estamos distraídos, que estamos en otras cosas que nos están quitando el tiempo de leer la palabra, el tiempo de orar, el tiempo de buscar a Dios. Pero hasta que nosotros o el Hijo de Dios no reconozca eso, Satanás sigue ganando ventaja y sigue distrayendo al Hijo de Dios en otras cosas. La incapacidad de afrontar la indiferencia y la apatía a la larga robará el destino que Dios tiene para con esa persona. Y eso es lo que quiere Satanás. A la larga robará el destino que Dios tiene para con esa persona. Porque anda más en las cosas del mundo que lo que tiene que ver con Dios. ¿Cuántos hijos de Dios? Yo me pregunto, y en esto le doy gloria al Señor por el poquito de palabra que el Señor me ha enseñado y me sigue enseñando. Pero a veces se junta uno con otros hijos de Dios y están como callados, no quieren hablar nada de palabra, no hablan nada. ¿Por qué? Porque están más distraídos en las cosas del mundo que en lo que tiene que ver con la palabra. Y no hay conversación ninguna. Y si uno trata de sacar una conversación de algo que sea bíblico, no hay palabra. Pero si uno se pone y pregunta, oye, ¿cuál fue el juego de anoche? ¿Quién ganó? Todos saben. Así los quiere tener Satanás. Así los quiere tener el diablo. Entretenidos en otras cosas. Así los quiere tener el diablo. Por eso a la larga robará el destino que Dios tiene para con esa persona. La apatía, perdón, es un problema espiritual. Lo voy a repetir otra vez. La apatía es un problema espiritual.
Detrás de la apatía está Satanás. Detrás de la apatía están los demonios. La apatía es un problema espiritual y las cosas espirituales se combaten espiritualmente. Alguien que tenga, o la persona que tenga ese problema de apatía, aunque vaya a la iglesia, que no reconozca lo que tiene, ¿cómo esa persona va a ser libre? Y para que esa persona sea libre, no es simplemente orar por la persona y decir, Señor, quítale la apatía y ya. Eso no es así. La persona tiene que reconocer que tiene un problema de apatía a todo lo que es de Dios. Y la única manera de que esa persona sea libre de la apatía, de lo que usa Satanás para mantener a esa persona distraída, es por medio de la liberación. La persona tiene que ser libertada de ese demonio de apatía. ¿Lo escuchó bien? La persona tiene que ser libertada de ese demonio de apatía. Para todos esos que solamente cuando hablan dicen, no, es que las personas ya están apáticos, vamos a orar y ya. Hasta que ese demonio de apatía no sea expulsado de esa persona, la persona va a ser y va a seguir siendo apática a todas las cosas que vienen de Dios. La apatía es un problema espiritual. Y la única manera es combatiendo espiritualmente ese problema de apatía, para que el Señor Jesucristo liberte esa persona. Es la única manera para que el Señor Jesucristo liberte a esa persona de ese problema de la apatía. Si vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2:5, y si usted tiene una Biblia o tiene un celular que puede entrar y ver la palabra de Dios, le voy a decir que busque Apocalipsis 2:5 y mire lo que dice Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Lo voy a leer nuevamente. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Primeramente andaban buscando. Primeramente había un hambre de Dios. Primeramente había una necesidad de la palabra. Primeramente había una necesidad de estar orando. Primeramente había una necesidad de todo lo que tiene que ver y viene de Dios. Pero dice aquí, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ya todo lo que sentían, todo ese fervor para las cosas de Dios, ya todo eso quedó a un lado. Van a la iglesia, están en la iglesia, pero ya no hay esa hambre, ya no hay ese fervor. Por eso dice la Biblia, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Está escuchando lo que yo estoy leyendo aquí? Y haz las primeras obras. O sea, el Señor está diciendo, arrepiéntete por haberte apartado, por haber dejado que la apatía se ocupara más de ti que tú de las cosas del Señor.
Y el Señor le dice, y vuelve a las primeras obras. Vuelve a ese fervor que tenía antes. Vuelve a buscarme como hacías antes. Vuelve a orar con fervor como hacías antes. Eso es lo que el Señor quiere decir en Apocalipsis 2:5. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. O sea, tienes que arrepentirte de que estás apático a las cosas de Dios. Tienes que arrepentirte que ya no sirves a Dios como antes. Y volver nuevamente a buscar al Señor y a estar en esas primeras obras. La Biblia es clara. La Biblia es clara. Yo no sé por qué hay muchos que le dan mucha vuelta. Una de las cosas que hay hoy en día, lamentablemente, es que si la palabra se habla como hay que hablarla, llena del Espíritu de Dios, como dice la misma palabra, mis palabras son espíritu. Y dice que las palabras van a juzgar. En ese tiempo. En ese tiempo. La pasión nace en nuestro corazón cuando empezamos a hacer lo que sea necesario a fin de volver a donde necesitamos estar en Cristo. ¿Está escuchando lo que estoy leyendo acá? La pasión, eso que se sentía antes, que ya no se siente, que ya Satanás lo ha opacado de una manera que la persona está distraída en todo. La pasión nace en nuestro corazón cuando empezamos a hacer lo que sea necesario, escucha ahora, a fin de volver a donde necesitamos estar en Cristo. O sea, Satanás se ocupa de mantener ocupado a las personas o los hijos de Dios en otras cosas, distraídos, apáticos, para que no les resplandezca nuevamente la luz de Cristo, a fin de que la persona vuelva a donde estaba en Cristo. O sea, a volver a hacer esas cosas que hacía o que hacíamos, porque yo no estoy exento de esto. Cuando venimos a los caminos del Señor, cualquier hijo de Dios puede ser afectado por ese mal que es la apatía espiritual. Por eso la Biblia dice, dice, el que se crea firme, cuidado que no caiga. Y muchos le aplican eso a que la persona falle con otra, con adulterio, que falle con engañando al esposo o al esposo con otra persona. Pero si leemos lo que dice aquí, dice, cualquier hijo de Dios puede ser afectado por ese mal que es la apatía espiritual. Apatía espiritual. Nadie queda exento de ese mal. Y escucha ahora, que golpea a la iglesia de Jesucristo en este tiempo. La apatía espiritual. Porque hoy en día lo podemos ver en cuántas, de cuántos ministerios pasan los servicios, inclusive por aquí, por Facebook, por otros lugares. Y solamente lo que hay es brinco, salto. Y se puede ver que no hay ese fervor.
con todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Por eso, cualquier hijo de Dios puede ser afectado por ese mal que es la apatía espiritual. Nadie queda exento de ese mal que golpea a la iglesia de Jesucristo. Puede ser a hombres, mujeres, matrimonios, ancianos, jóvenes. Cualquiera puede sentir ese desgano espiritual. Escuche esto. Cualquiera puede sentirse desganado a todo lo que tiene que ver con Dios. Sea mujer, sea hombre, sea anciano, sean niños. El desánimo, la apatía, un arma que Satanás está usando en ese tiempo. Y nuevamente, la apatía es algo espiritual. Y hoy en día, nuevamente lo repito, se hacen los servicios, se terminan los servicios y ese espíritu de apatía sigue rondando y moviéndose en ese lugar. Y hasta tanto que ese espíritu, mi alma alaba a Dios, de apatía, se ha echado de ese lugar, las personas no van a ser libres, no van a ser sanas. Por eso hoy en día tenemos que entender una cosa, que tenemos que buscar cada día al Señor. Si hay algo, si entendemos, si nos damos cuenta que la apatía nos está robando lo que tiene que ver con el Señor, tenemos que buscar más al Señor para que el Señor y pedirle ayuda, para que el Señor nos ayude, nos liberte de esa apatía, que es lo que Satanás quiere para los hijos de Dios, que estén apáticos a todo lo que es del Señor. No tener deseos de asistir al templo, de asistir a la iglesia. ¿Le ha pasado eso a usted en algún momento? Hermano, hermana, ¿le ha pasado eso alguna vez? ¿Que no ha sentido deseo de ir más a la iglesia? ¿No sienten deseos de asistir al templo? ¿No lee ni estudia la Biblia? Por eso hay mucha gente que dice, yo conozco al Señor, pero si no lees la Biblia, no vas a conocer al Señor. Para que te des cuenta lo que el Señor quiere, pide y demanda de nosotros. No tener deseo de asistir al templo. No lee ni estudia la Biblia. No ora. Escuche esto. Y evade a los hermanos. Está en la misma iglesia. Y cuando ve a un hermano, lo evade. Se mueve al lado. Es que ese hermano va a venir y me va a preguntar algo de la palabra y yo no tengo que responder. Así te quiere Satanás. Apático. Desganado. Frío. A todo lo que tiene que ver con el Señor. No ora, evade a los hermanos. Porque no tiene deseos de conversar nada acerca de la iglesia, ni tiene deseos de hablar de la palabra. Mi alma alaba a Dios. ¿Te está escuchando lo que yo estoy hablando, leyendo acá? No tiene deseos de conversar nada acerca de la iglesia, ni tiene deseos de hablar la palabra. ¿Por qué? Porque no habla la palabra, porque no tiene palabra. Eso es lo que Satanás quiere de los hijos de Dios. Por eso la apatía
a todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor, la única manera y el único que la sana y el único que liberta se llama Jesús, el Hijo de Dios. Es tiempo de que el Hijo de Dios, que está pasando por apatía, escucha ahora, expulse a esos indeseables huéspedes enviados por Satanás para que el Hijo de Dios se mantenga apático a todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, distraído. Y si esto que yo estoy leyendo acá, esto que estoy hablando, este tema que Dios me ha dado para este día, porque todo me lo da el Señor, te está tocando, te está abriendo tus ojos, te está diciendo, oh, lo que está hablando el hermano, yo como que siento esos síntomas, yo como que ya no siento como antes sentía para las cosas de Dios. El hermano tiene razón. Tengo que meterme más con Jesucristo para que el Señor me liberte de estos ataques, me liberte de estos huéspedes indeseables, que son los que Satanás envía. Es tiempo que el Hijo de Dios, que está pasando por la apatía, expulse a esos indeseables huéspedes de su casa. ¿De cuál casa, hermano José? ¿De la de cemento y madera? No. De su casa. De su casa. La frialdad o indiferencia, el desinterés. Hay solución para la apatía espiritual. No hay nada que la gracia de Dios no pueda lograr en los hijos de Dios. Pero tenemos que reconocer, y la persona tiene que reconocer que está pasando y tiene ese problema de apatía. La persona tiene que reconocer, el Hijo de Dios, que ya no busca a Dios como lo buscaba antes. La persona, ese Hijo de Dios, tiene que mirar una cosa, que ya no le sirve a Dios como le servía antes, que ya no le habla a nadie de Cristo. Le da lo mismo ir que venir. Se tiene que dar cuenta, oye, pero yo paso más tiempo en el televisor, pero yo paso más tiempo en esto, oye, pero yo paso más tiempo en aquello. Yo he pasado por todo eso. ¿Y cuántas veces haciendo una cosa o haciendo la otra me he dado cuenta? Yo digo, oye, pero estoy perdiendo mucho tiempo en esto. Porque la apatía, esto no es solamente para una persona. Esto puede ser ancianos, mujeres, hombres, jóvenes, niños. El diablo los mantiene de una manera distraídos, que eso es lo que el diablo Satanás quiere. Distraer y mantener distraído a los hijos de Dios. Una de las cosas que dice la Biblia, refiriéndose a Satanás, al diablo, que el Señor los reprenda, y es que dice bien claro, muchos dicen otra cosa, pero yo me voy a lo que la Biblia da a entender. Dice que el ladrón no vino sino a robar, a matar y a destruir. Otros dirán, bueno, está diciendo que es un ladrón. A mí la Biblia me da a entender que es Satanás. Por eso, Satanás tiene distraídos a tantos y a tantos hijos de Dios que no saben si van o vienen.
El primer paso, y escuche esto, para echar fuera la apatía espiritual y tener una renovación espiritual es el conocimiento personal de que estamos decaídos. ¿Usted escuchó eso? Subráyelo y escuche. El primer paso para echar fuera la apatía espiritual y tener una renovación espiritual es el reconocimiento. O sea, tenemos que reconocer el reconocimiento personal de que estamos decaídos, que estamos siendo afectados por la apatía, que ya no somos ni sentimos lo mismo por las cosas de Dios. En este mensaje que Dios me ha permitido traer en este día, y escuche ahora, se exponen los pasos a dar para luchar con la apatía espiritual y sus síntomas. Sí, porque la apatía tiene síntomas. La apatía nos va a mostrar y le va a mostrar al Hijo de Dios cómo está siendo apático a las cosas de Dios y cuáles son esos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Para poder identificar esos síntomas, pedir ayuda a Dios y decirle: Señor, esto me está quitando más tiempo. Señor, esto me está alejando más de ti. Señor, esto me está quitando, Señor, buscarte cada día más. Síntomas. Y la apatía da síntomas para que el Hijo de Dios reconozca por dónde Satanás está entrando, por dónde Satanás está atacando. El primer paso para echar fuera la apatía espiritual y tener una renovación espiritual es el reconocimiento personal de que estamos decaídos. ¿Escuchó eso? Tenemos que reconocer que estamos siendo afectados en esta área. Tenemos que reconocer que ya en esta área no siento como sentía antes para las cosas de Dios. En este mensaje que Dios me ha permitido traer en este día, se ponen los pasos a dar para luchar con la apatía espiritual y sus síntomas. Porque tiene síntomas. Hay síntomas que nos muestran por dónde está atacando Satanás. ¿Qué está usando Satanás para mantenernos apáticos? Para que los hijos de Dios puedan brillar de nuevo y vuelvan a ser fervientes, escuche esto, en su espíritu para con Dios y sus cosas. Tenemos que reconocer que estamos teniendo un problema de apatía que nos está manteniendo alejados de todas las cosas de Dios. Pero hay algo aquí que lo leí antes: los síntomas. Los síntomas. Hay síntomas de la apatía. ¿Cuáles son esos síntomas, hermano José? Si hay algo que tú estás haciendo que te está robando más tiempo del Señor y para con el Señor, ese es el síntoma. En eso tú tienes que luchar. Para eso tienes que clamar al Señor Jesucristo y te dé la victoria sobre ese problema. Sin Jesús no se puede. Por eso hay síntomas de la apatía. Y el Hijo de Dios, que reconoce cuál es ese problema apático, va a reconocer y va a pedirle a Dios: Señor, estoy teniendo este problema. Señor, ayúdame. Y Dios te va a ayudar y Dios te va a libertar de ese problema de apatía.
y que vuelvan a brillar de nuevo y vuelvan a ser fervientes en su espíritu para con Dios y sus cosas. Esto sucede cuando la persona llega a un punto en su vida espiritual donde ya no escucha a Dios ni siente al Espíritu Santo. Mi alma alaba a Dios. Amigo, amiga, hermano y hermana, tú que estás escuchando y sé que escuchas, aunque no dejes comentario, yo sé que tú estás escuchando, hermano, hermana, quien quiera que seas y de qué denominación seas. Voy a leer nuevamente esto y escúchalo y escríbelo, subráyalo. Pasa este video y escucha este video las veces que tú quieras, toma notas. Y dice, esto sucede cuando la persona llega a un punto en su vida espiritual donde ya no escucha a Dios ni siente al Espíritu Santo. ¡Qué peligro! ¡Qué tremendo peligro! Hermano, hermana, no le puedo decir esto a los amigos, porque los amigos tienen que venir a Cristo para que escuchen la voz de Dios, para que sientan al Espíritu Santo. Pero esto sí lo voy a decir a los hermanos y hermanas. Si tú no estás escuchando la voz de Dios, si tú no estás escuchando la guianza del Espíritu Santo, si tú no estás sintiendo a Dios, si tú no estás sintiendo al Espíritu Santo, bien peligroso. Algo te está quitando, algo te está quitando el tiempo del Señor. Aunque vayas a la iglesia, pero si ya no sientes ese fervor, no escuchas la voz del Señor, no sientes la presencia del Espíritu Santo, hermano, hermana, tienes que meterte con Dios, tirarte de rodillas, orar, buscar hasta que Dios te hable y el Espíritu Santo te deje sentir su presencia. Porque hay muchas cosas que te están distrayendo. Hay muchas cosas que Satanás está usando que te mantienen distraído o distraída, alejado de todo lo que tiene que ver con Dios. Estás en peligro. Corre al camino, corre a buscar al Señor. Mi alma alaba a Dios. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Oh, santo, aleluya, mi alma lo adora. Busca al Señor, busca, clama, porque Satanás está ganando terreno. Busca y clama, mi alma alaba a Dios. En Ezequiel 12:2 hay una palabra aquí que la voy a leer. Esto queda en el Antiguo Testamento, Ezequiel. Si los amigos y hermanos me dan un momentito nada más, acordémonos que esto se está haciendo en vivo. Yo tengo la Biblia en un lado, tengo lo otro en otro lado, tengo que estar buscando. Lo tengo todo escrito, pero es bueno buscar las cosas en la Biblia y lo leemos directamente desde la palabra de Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Vamos a ver si lo consigo por aquí. Vamos a ver si lo consigo. Una de las cosas es que como estoy en el carro, pues no es fácil. No es fácil, pero aquí estamos. ¿Y sabe qué? Para que no me dé mucho más
o mejor digo, no pierda el tiempo, lo voy a leer, ya lo tengo escrito acá. Ezequiel 12:2. Y escuche lo que dice Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. No ven, no oyen, no sienten nada de lo que tiene que ver con Dios y viene de Dios. ¿Por qué? Porque la apatía los tiene tan y tan distraídos de una manera que no ven, no oyen, tienen ojos para ver pero no ven, tienen oídos para oír pero no oyen, porque son casa rebelde. No oyen la voz de Dios, no sienten al Espíritu Santo, están en las cosas del mundo y en otras cosas que Satanás los tiene distraídos. Pero como están de la manera que Satanás los quiere que estén, ciegos aunque tengan ojos, sordos aunque tengan oídos, así los quiere tener Satanás. Por eso Ezequiel 12:2 dice: hijo de hombre, tú que habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Si no ven, si no oyen, así los quiere tener Satanás. La apatía espiritual es la etapa, escuche esto, hermano, hermana, amigo, amiga. La apatía espiritual es la etapa donde el cristiano ha perdido su pasión por las cosas que agradan a Dios. Lo voy a leer nuevamente. La apatía espiritual es la etapa donde el cristiano ha perdido su pasión por las cosas que agradan a Dios. Ya no están en el primer amor, Ya no sienten buscar a Jesús como lo buscaban al principio. Ya lo mismo les da que les hablen o que no les hable. Ya lo mismo les da hablarle a otros o no hablarle a nadie, porque ya han perdido ese amor a las cosas del Señor. La apatía espiritual es la etapa donde el cristiano ha perdido su pasión por las cosas que agradan a Dios. Tremendo peligro. Y ahorita lo dije, corre a los brazos de Jesús. Corre a los brazos del Señor Jesucristo y reconoce que tienes un problema de apatía, el arma que Satanás está usando en este tiempo para mantenerte lejos de las cosas de Dios. Corre a los brazos de Jesucristo para que el Señor te liberte, para que el Señor te dé victoria, para que el Señor te haga libre de eso que es la apatía espiritual. La apatía espiritual es la etapa donde el cristiano ha perdido su pasión por las cosas que agradan a Dios. Ya no lee la Biblia. Ya no ora. Ya no se congrega. Ya no quiere ir a evangelizar. Ya no comparte con ninguno de los hermanos. Y hay algo bien importante aquí. Y no da testimonio. Y no da testimonio. Porque el Hijo de Dios, que está apático a las cosas de Dios, no va a dar testimonio.
porque así lo quiere Satanás. Satanás lo quiere que esté ocupado en las cosas del mundo. No lee la Biblia porque está en las cosas del mundo. No quiere orar porque está en las cosas del mundo. Ya no se congrega en la iglesia con los demás hermanos, ya no quiere ir. Ya no siente el ir a la iglesia a congregarse. Por eso dice la Biblia, no dejaos de congregaros como muchos tienen por costumbre. Ya no se congrega, ya no evangeliza, no sale a evangelizar con los hermanos, ya no sale a compartir y no da testimonio. Así lo tiene Satanás, que el Señor lo reprenda. Creo personalmente que ese es el problema principal que está sucediendo en este tiempo, en las iglesias. La apatía. La apatía. También hay algo muy importante y lo voy a decir. A veces podemos pensar, oye, este templo está lleno. Hay como 30,000 personas sentadas ahí. Pero están ahí, sentados. Pero están apáticos a las cosas de Dios. Todo lo que se habló antes, no leen, no buscan, no escudriñan, solamente están ahí. Satanás los tiene sentados, tranquilitos, pero de ahí para afuera no saben nada de Dios, no saben nada de la palabra. Así los quiere tener Satanás, el diablo. En Hebreos 5, 11 y 12, la palabra del Señor dice bien claro, Hebreos 5, 11 y 12, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, escuche esto que yo estoy leyendo, pues os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. La persona, cuando está pasando por este problema de apatía, aunque vaya a la iglesia, pero prácticamente está vacío de todo lo que tiene que ver con el Señor, ya no hay palabra, ya no hay nada. Esa persona o esas personas que ya no sienten lo mismo, tienen, después que el Señor los liberta, si reconocen el problema que tienen, el Señor los liberta, pero tienen que pasar nuevamente desde el principio a ser ministrados con palabra fresca, a ser ministrados con palabras, como dice la palabra. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, escucha ahora, de leche y no de alimento sólido. El hombre y la mujer que están llenos de la palabra, que están buscando al Señor, que andan orando, que andan ayunando, que andan metidos en la palabra, estas personas
no tiene ya necesidad de leche, de palabra más suave. ¿Por qué? Porque el alimento que necesitan para mantenerse de esa manera es alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? La palabra de Dios. Pero hay otros que son los que Satanás tiene distraídos, que prácticamente de la manera que Satanás los tiene, ya no tienen nada en su corazón, en su mente, ya no hay palabra, ya no hay nada, ya no hay ganas de buscar. Esas personas primero tienen que ser libertadas, tienen que ser libres por medio de Jesucristo y tienen que volver a empezar a escuchar palabra de Dios. Empezar a escuchar palabra de Dios. Alguien puede estar semana tras semana, escuche esto, amigo, amiga, hermano, hermana. Alguien puede estar semana tras semana viniendo y sentándose en la iglesia y escuchando, pero la apatía que tiene no le deja recibir la palabra de Dios. La persona va a ir a la iglesia, la persona se va a sentar, ese hijo de Dios, pero no va a recibir la palabra porque está apático a todo lo que viene de Dios. Va a la iglesia, se sienta, pero la apatía, que es un problema espiritual, que es un problema que viene de Satanás, y está manteniendo a esa persona a estar distraída en las cosas que no son de Dios. Se sienta, está ahí domingo tras domingo, pero no recibe nada, porque está lleno de las cosas que le está ofreciendo Satanás. Algo que yo dije ahorita, y es los síntomas de la apatía. La persona tiene que reconocer esos síntomas para pedirle a Dios que lo ayude en esa área, porque Dios es el único que puede hacer libre a esa persona. Y por eso van a la iglesia y escuchan, pero la apatía que tiene no le deja recibir la palabra de Dios. Y tenemos que entender una cosa aquí. La apatía es un problema espiritual y tiene que ser combatido, escuche, combatido espiritualmente hasta que la persona sea libre. La apatía es un problema espiritual y tiene que ser combatido espiritualmente hasta que la persona sea libre. Vamos a ir al libro de Ezequiel 2:4 y vamos a ver lo que Ezequiel nos dice en la palabra del Señor. Ezequiel 2:4. A los hijos de duro semblante, escuche esto, y corazón empedernido, a quienes te envío, les dirás, así dice el Señor. A los hijos de duro semblante y corazón empedernido. O sea, están tan y tan distraídos, tan y tan duros en sus corazones con las cosas que Satanás les está dando, que aunque vayan a la iglesia, no reciben palabra. ¿Por qué? Escuchan la palabra, pero la palabra no queda en ellos. Y eso es Ezequiel 2:4. Pero hay otra versión de Ezequiel 2:4 y la voy a leer también. Dice, yo pues, hablando Dios, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así dice Jehová el Señor. De empedernido, de duro rostro. Están tan y tan
llenos con las cosas de afuera del mundo, que no reciben nada de lo que se habla en la iglesia. Y eso lamentablemente está sucediendo hoy. Y eso lamentablemente es lo que Satanás está haciendo con los hijos de Dios. Los mantiene distraídos, los mantiene ocupados en muchas cosas que no tienen que ver con la iglesia, pero los mantiene distraídos de una manera que están distraídos y están apáticos como Satanás quiere que estén. Por eso no reciben palabra de Dios. Y eso, nuevamente digo, lamentablemente es lo que está sucediendo hoy en la iglesia. En Marcos 6:52, mira lo que dice Marcos 6:52. Y acuérdense que lo que estoy leyendo acá, todo es palabra de Dios. Y los versículos bíblicos hablan por sí solos. Marcos 6:52 dice, porque no habían entendido lo de los panes. Porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Oiga, la palabra habla claro. Porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Una de las cosas que quiere Satanás, el diablo, es eso. Cuando mantiene al Hijo de Dios distraído, ocupado en tantas cosas, el Hijo de Dios tiene su mente embotada, distraído. Se le habla o se le pregunta tal cosa y no tienen respuesta. No tienen. Inclusive puede haber mucho y se le pregunta, ¿y de qué estaba hablando el pastor? Estaba hablando de Pedro, estaba hablando de Pablo. ¿Pero qué estaba hablando? Esa es la cosa, ¿qué estaba hablando? Porque su mente estaba embotada de una manera que no recibía. No se quedó nada ahí. Y eso es lo que quiere el diablo. Si no hay conocimiento, no hay nada. Por eso dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. ¿El conocimiento en qué? La palabra de Dios. En la palabra de Dios. Marcos 6:52 dice, y si tiene una Biblia, búsquelo en la Biblia para que sea hacedor y no solamente oidor, para que también corrobore lo que yo estoy hablando. Porque esa es una de las cosas que también está sucediendo en la iglesia hoy. ¿Cuántos van, se llena el lugar y solamente están escuchando? ¿Cómo van a corroborar lo que está hablando ese hombre si va con la palabra de Dios? Y eso es lo que quiere Satanás. Distraerlos, mantenerlos distraídos de una manera que no sepan absolutamente nada. Marcos 6:52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esto es otra versión. Porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. En esta otra versión dice, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El hombre y la mujer hijo de Dios que andan distraídos en las cosas que tienen que ver con el Señor, con la palabra, sus corazones están endurecidos, no reciben nada que venga del Señor. Vamos a ir a Efesios 4, 17, 18 y 19 y vamos a seguir leyendo lo que Dios nos está hablando en esta hora. Efesios 4, 17, 18 y 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido. Me voy a aguantar ahí. Así andaba el hombre y la mujer que andaban sin Cristo. Así los tenía Satanás. Así nos tenía Satanás cuando no teníamos a Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, escuche, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Aleluya. Usted está escuchando lo que yo estoy leyendo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y escucha ahora, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es un peligro estar alejado de las cosas de Dios. Es un peligro de que ya no escuchemos ni sintamos al Espíritu Santo. Cuando esto sucede es bien peligroso, porque de acuerdo a lo que estoy leyendo aquí, cuando ya Satanás tiene a ese hijo o hija de Dios ocupado en tantas y tantas cosas que ya no siente nada más, es bien peligroso. Por eso es lo que dice la Biblia, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea que ya no escuchaban, ya no sentían, ya no, prácticamente estaban tan distraídos de las cosas de Dios que ya no sentían nada referente a Dios, a las cosas de Dios. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer avidez, toda clase de impureza. Una de las cosas es que debido a todo eso, a que la persona se haya alejado, aunque vaya a la iglesia, de todo lo que tiene que ver con Dios, está en la iglesia pero está alejado de todo lo que tiene que ver con Dios, es bien peligroso, porque ahí puede venir otra cosa peor. Se pueden hacer otras cosas peores. Por eso el peligro, amigo, amiga, hermano, hermana, de estar alejado de las cosas de Dios. Y eso es algo que Satanás quiere en este tiempo. Por eso el tema, la apatía espiritual. Hermano, hermana, amigo, amiga, no dejes que la apatía te domine. Reconoce los síntomas y pide y clama a Dios para que te liberte y te libre de ese problema. No te olvides, hay síntomas que nos hacen ver cuál es el problema, por dónde Satanás nos está tratando de entretener. Ezequiel 12:2 dice, y ya estoy acabando, hijo de hombre, tú que habitas en medio de casa rebelde, perdón, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Eso es una de las cosas que Satanás quiere, que aunque tengan ojos, no vean, aunque tengan oídos, no escuchen. Los mantiene
alejado de todo lo que tiene que ver Dios. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, ni que eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La apatía es algo que puede mantener a la persona en la iglesia y fuera. En la iglesia y fuera. Y Dios quiere que hoy decidas dónde quieres estar. O dentro o fuera. Pero Dios no te quiere en el medio. Porque a los tibios dice la palabra que los va a vomitar de su boca. Eso dice la palabra. Estoy acabando, voy a leer el final de esta palabra. En Apocalipsis 3:19 dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra habla solo. La palabra se explica sola. Y los entendidos entenderán esa palabra. Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que castiga, como el Padre, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Gracias, Señor. He traído esta palabra de parte del Señor, la apatía espiritual. A mí me ha sido de tremenda bendición porque por medio de esa palabra puedo entender y puedo estar más pendiente de las cosas que me pueden estar entreteniendo, que me pueden estar haciendo perder el tiempo y que pueden estar alejándome más del Señor. He traído la palabra. Sé que Dios se va a glorificar y pido, como siempre lo digo, si tú crees que esta palabra te ha sido de bendición, si tú crees que Dios te ha hablado, pasa esta palabra a otros contactos para que también reciban la palabra y escuchen y sean libres de la apatía por medio del Señor Jesucristo. Ahora quiero hacer una oración rápida por los que están lejos de Dios, por los que están enfermos y por los que se apartaron del Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Dios, que a cada uno de los que esté escuchando, Señor, la palabra, que no te conoce, Señor, te pido, Dios, que toque sus corazones para que te permitan, Señor, que tú puedas entrar a su corazón. Señor, te pido, Dios, que toque sus mentes, sus corazones. Y, Señor, te pido, Dios, que salve sus almas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Ahí donde estás, repite conmigo. Si quieres que el Señor te salve, dile: Señor Jesucristo, sé que eres el Hijo de Dios. Señor, sé que por medio de ti tengo salvación y vida eterna. Señor, te pido que me salves. Declaro que soy pecador y que el único que perdona pecados eres tú, Señor. Y el único que da salvación eres tú, Señor. Sálvame, perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Si tú has hecho esta oración en este momento, eres salvo, tienes salvación, tienes vida eterna. Busca una iglesia donde se hable palabra de Dios y donde Jesucristo y la palabra sean primero.
en el nombre poderoso de Jesús. Padre, ahora quiero orar por los que están enfermos. Señor, dice la palabra que si dos o más se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, tú lo vas a hacer. Padre, te pido en el nombre poderoso de Jesús que toda persona que esté pasando por aflicción, enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que tú sanes ahora, Señor, toda parte en ese cuerpo de esa persona que esté enferma o esté enfermo. Señor, sana por tu palabra. La Biblia dice que pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían. Yo sé, Señor, que tú, Señor, estás poniendo la mano sobre esos cuerpos en el nombre de Jesús y los declaro sanos para gloria de tu nombre. Ahora a cada uno de los amigos que en algún momento conocieron al Señor, se apartaron, andan lejos de las cosas de Dios, le dieron la espalda al Señor, pero Satanás ha hecho lo que le ha dado la gana con ellos. Ahora en este momento, si donde quiera que estés, prendiste tu celular y entraste a esta página, estás debajo de un puente, pero por medio de tu celular entraste a esta página. Estás en cualquier lugar, pero por medio de esta página entraste, escuchaste y viste lo que se estaba hablando en este día. Y estás alejado del Señor. Y Satanás te tiene de esa manera. ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Dile, Señor Jesús, perdóname por haberme apartado de ti, por haberme alejado, Señor. Te pido, Dios, que me vuelvas a perdonar. Te pido, Señor, que me limpies con tu sangre y me recibas nuevamente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Le doy gracias a todos los que siempre están mirando, los que van a mirar hoy, más tarde, mañana. Y si esta palabra te ha sido de bendición, pásala. Acuérdate de una cosa, no se trata del hermano José Vargas, se trata del Señor Jesucristo. La Biblia dice bien claro, y es algo que tenemos que entender. La Biblia dice bien claro, y este evangelio será predicado hasta los confines del mundo y después será el fin. Ayuda a que esta palabra se pase a cualquier otro lugar. No importa que la persona conozca o no conozca al Señor, pero si tú la pasas, Dios va a tocar a esas personas. En esto se trata de las almas. Gracias, Señor. Este ha sido su hermano José Vargas. Nuevamente, próximamente tengo unos temas que el Señor me ha dado. Unos cuantos temas que el Señor me ha dado. Entre esos temas, hay muchos que están ya listos. Hay otros que todavía estoy buscando y poniendo. Pero entre todos esos temas hay un tema que va a ser de tremenda enseñanza. Y es ¿qué escribía Jesús en el suelo? Muchas personas dicen que Jesús estaba escribiendo y que el nombre de los que llevaron la mujer adúltera. Otros dicen que Jesús estaba escribiendo los pecados de los que estaban ahí. Y a veces hablamos y repetimos lo que dice todo el mundo. Acordemos de una cosa. No porque la persona sea y que pastor y esté diciendo eso, no necesariamente es lo correcto. La Biblia nos da, especialmente en el Viejo Testamento, nos habla y bien claro qué es lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo. Y nos da a entender y podemos suponer por lo que la Biblia habla que eso era lo que estaba escribiendo Jesús en tierra. ¿Qué era, hermano José? Cuando ponga el tema y esté hablando del tema ya lo sabrán. Que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de los que ha estado mirando. Señor les bendiga con toda bendición. De lo alto será hasta la próxima. Que el Señor les siga bendiciendo.